gracia, siempre porque nos abre las puertas de este sagrado lugar. Y como decía ella, la enseñanza gnóstica apunta principalmente al despertar de la conciencia, que es fundamental. Y acá hay que tener cuidado porque uno aprieta el botón y se queda sin voz, ¿no? Bueno, yo tengo una definición muy simple para lo que es el despertar de la conciencia, porque el maestro Samael nos habla de muchas maneras para que nosotros despertemos la conciencia, que es exactamente no estar dormido. Cuando una persona no está dormida, está despierta. Pero la definición básica, que va a ayudar mucho, que le va a simplificar mucho la vida, yo digo que estar despierto es darse cuenta de las cosas. Darse cuenta de lo que pasa dentro de uno y lo que pasa afuera, en forma consciente. Uno tiene que convertirse en un muy buen observador, tanto para afuera como para adentro. Por ahí empieza el trabajo en el despertar de la conciencia. Ustedes van a ir atrás viendo un video, van a recibir dos mensajes, lo que yo le voy a ir diciendo y lo que van a ir viendo en el video, que a veces no va a coincidir porque el video dura 18 minutos y la conferencia mía, la palestra dura más que 18 minutos. Entonces, cualquier cosita, ustedes van a ir viendo cosas en mi video y si quieren realizar preguntas, preguntan. ¿Entienden? Bueno, porque van a encontrar unas cosas como un óxido nítrico, cosas así que a lo mejor quieran saber de qué se trata y vamos a hablar de eso. Es más de neurofamiliar. Lo estamos haciendo esa introducción porque como instructores gnósticos es fundamental que enseñemos todo lo que es el despertar de la conciencia, que es fundamental. Es la base de todo el conocimiento gnóstico y los tres factores de revolución de la conciencia, ¿no? Entonces, si nuestra conciencia no aflora, si nosotros no tenemos esa iniciativa de reconocer nuestro estado en el que nos encontramos, que nos identificamos con todas las cosas que nos pasan en la vida, hasta nos identificamos hasta a veces con la misma enseñanza y nos dormimos con la misma enseñanza, nos dormimos de lo lindo, con lo que aprendemos, porque hacemos de la enseñanza gnóstica, hacemos una creencia, no hacemos una práctica. Entonces cuando hacemos de la enseñanza gnóstica una creencia y no una vivencia, estamos dormidos dentro de lo que es la enseñanza. Entonces debemos convertirnos en verdaderos investigadores de lo que es la enseñanza gnóstica. Y la enseñanza gnóstica no solamente está en las conferencias, está en la vida misma, como dice el maestro Samael, correctamente vivida, cómo nos comportamos en nuestros hogares, con nuestras familias, como ciudadanos, cómo nos comportamos en nuestro trabajo. O sea, el gnóstico, ustedes van a ver, y ustedes me ven a mí acá y dicen, bueno, qué bueno, dice, está bien vestido y todo eso, pero yo tengo momentos donde estoy mal vestido también. Entonces, y ahí es donde se ve, en la vida diaria, se ve la estirpe de estudiantes que somos. ¿Entienden? O sea, porque si no uno, es muy fácil, o sea que más se habla del detector de mentirosos, de mentiras, es muy fácil simular virtudes. ¿No? Ustedes vieron, la mayoría de ustedes han entrado a iglesias católicas, ¿no? Bueno, vieron que cuando uno entra a una iglesia católica empieza a guardar silencio, empieza a hablar bajito. Habla bajo y todos hablan bajito. Están simulando una virtud que no tienen porque el ambiente los lleva a hablar bajo. Pero no es que ustedes hablen bajo. El ambiente los está induciendo a que ustedes hablen en forma baja. Bueno, así pasan muchas cosas. Por eso vemos que a veces en manifestaciones, como dice el maestro Samael, la masa obliga, o hay personas que en masas actúan de una manera, rompen vidrios, se ponen violentos y todo, porque la masa hace que nosotros hagamos cosas que a lo mejor individualmente no haríamos. Entonces, es lo que nosotros tenemos
hacer como individuos, salirnos de la enseñanza de las masas y vivir una vida muy individual con el trabajo gnóstico y principalmente con el peor enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos. El peor enemigo está dentro nuestro, que es el que tenemos que acabar, que es el ego, que es el agregado psicológico, que es esa forma de ser que capaz estamos muy orgullosos, que es nuestra falsa personalidad. Entonces, creo que todos ya lo conocen, si no, se lo van a enseñar. Entonces, cuando realmente encaramos por ahí el trabajo, es inevitable no triunfar en el trabajo gnóstico. O sea, una persona que trabaja realmente va a obtener el trabajo gnóstico. Nuestro Samadhi decía que en 20 años de trabajo gnóstico una persona debería empezar a ver grandes, pero grandes logros, si se toma la enseñanza gnóstica en serio. Yo sé que 20 años parece mucho, pero para personas que ya tenemos cierta edad, algo que 20 años no es nada, ¿no? Es un suspiro. Hacemos mirar un poquito para atrás y decimos, ya pasaron 5 años, ya pasaron 4, ya pasaron tantos años. Así que, bueno, pero vamos a hablar, ya entrando en tema, que es la neurofeminidad. Vieron que este evento se llama del eterno femenino, una de las fuerzas que están en el universo, ¿no? Existe el eterno femenino y el eterno masculino. Y no por eso solamente cuando hablamos del eterno femenino nos estamos dirigiendo a las mujeres, sino nos estamos dirigiendo también a los hombres, porque la fuerza femenina también late dentro de cada persona, sea hombre o sea mujer. Son fuerzas que se deben desarrollar. El hombre debe integrarse y debe feminizarse en el buen sentido, hablando, ¿no? No estamos hablando de diversidad de género, sino estamos hablando de ir desarrollando esos valores que tiene la mujer, y la mujer tiene que masculinizarse desde el punto de vista ir desarrollando. Y eso muchas veces está relacionado en neurología, se habla mucho de los dos hemisferios. Se habla que el hemisferio derecho del cerebro le corresponde más a la mujer, donde está la parte de la emoción, la parte de lo que es la maternidad, de lo que es la intuición, y de parte del lado izquierdo se lo vincula más al hombre, donde está lo que es la parte intelectual. Pero no significa que ambos no utilicen esos hemisferios, porque la parte intelectual la utilizan tanto el hombre como la mujer. Entonces no podemos hacer una diferencia de que uno es más que el otro. Pero sí hay virtudes que hay que rescatar. Entre las virtudes que hay que rescatar es que el hombre debe ser masculino y debe tener toda esa... debe ser el proveedor y debe resaltar ese valor que es la masculinidad, que no es machismo, son dos cosas distintas. Una cosa es el machismo y otra cosa es la masculinidad. Y en una mujer no hay nada más hermoso y nada más bello que la feminidad. Una mujer femenina es realmente lo más bello que hay, pero no una mujer feminista, ¿no? Sino una mujer femenina. Y eso en diversas culturas se ha plasmado a través de esculturas, a través de enseñanzas, a través de, por ejemplo, en enseñanzas religiosas encontramos la parte masculina y encontramos la parte femenina como la Virgen, ¿no? Que resalta todos los valores del amor, como la madre, también la madre que resalta todos esos valores del amor, de la intuición, donde la madre comprende exactamente lo que le está pasando al niño, a la criatura. No sé si ya arrancaron con el video, arranquen. Yo estaba esperando que acá arranque. Sí. Bueno, entonces, claro, va a terminar la conferencia y... Bueno, entonces acá vamos a tocar temas como hasta la respiración, que es fundamental. Pero vamos a continuar como estamos hablando. Entonces, la mujer está llamada a ser dentro de... ¿Por qué se habla tanto de la mujer? Y en otros habla tanto de la mujer.
Porque la mujer durante muchos siglos fue relegada, ¿no? Fue relegada en muchos aspectos. Y la mujer tiene que volver a ocupar el lugar que le corresponde, que no es ni arriba ni abajo del hombre, sino al lado. El hombre tampoco tiene que estar ni arriba ni abajo de la mujer, tiene que estar al lado, tienen que ser compañeros, tienen que compartir los dos. Es que lo que muchas veces no se ve, no se ha visto. Y muchas instituciones, lo que hemos visto bastantes instituciones gnósticas también, hemos visto que dentro de muchas instituciones gnósticas el machismo existe, ¿no? Y a veces el mismo machismo a veces lo ejercen también algunas mujeres, porque le dan el lugar más al hombre que a la mujer, no le dan a la mujer la oportunidad de expresarse, ¿no? Pero no tiene que existir la competencia entre hombre y mujer, tiene que existir ese compañerismo, esa unión mutua, ¿entiendes? Entonces eso es difícil de comprender, para muchas personas es difícil de comprender que tiene que trabajar en comunión, que ahí viene la palabra comunión, ¿no? Unión con la mujer, complementarse, se complementan mutuamente. La especie humana necesita de la cooperación del hombre y la mujer. No se puede gestar un hijo sin la cooperación del hombre y de la mujer. Y no se puede gestar nada, ninguna creación sin la fuerza del eterno femenino y sin la fuerza del eterno masculino. Entonces son dos fuerzas. Hoy vamos a hablar del eterno femenino. Entonces, una de las virtudes que ahí está nombrando es la empatía. Es una de las virtudes que por lo general tiene mucho la mujer, la empatía. Para los que no conocen lo que es la empatía, porque con el tiempo han venido, el vocabulario del hombre se ha venido actualizando, ¿no? Entonces, antes le decíamos palestra o conferencia, ahora decimos workshop o decimos masterclass, y es exactamente lo mismo, pero llama más la atención como masterclass o llama más la atención como workshop, pero sigue siendo la misma conferencia de siempre. Entonces, y con un video o con algo especial. Pero es fundamental el complemento en este aspecto. Entonces, la empatía es nada más y nada menos que ponerse en el lugar del otro. Pero ¿cómo se pone uno en el lugar de la otra persona? ¿Cómo una mujer se pone en el lugar de otra persona? O cómo la mujer aplica la empatía con su hijo, su hija, un bebé. Porque siente lo que el bebé está sintiendo. Y cuando nosotros queremos podernos aplicar la empatía con cualquier persona, nos tenemos que poner en el lugar de esa persona, pero no con nuestra forma de pensar o con nuestra forma de ver las cosas, sino con la forma de pensar y de ver las cosas que tiene esa persona. Porque si no, no vamos a lograr comprender lo que le pasa a esa persona. Porque todos dicen, no, pero que muchas veces viene una persona y nos cuenta un problema y uno termina hablando del problema de uno. Dice, vengo porque está problema, no, pero no sabe lo que me pasó a mí. Y uno empieza y empieza como una competencia a quién le fue peor. Entonces, y ahí empieza esa competencia, claro, y uno dice, pará, yo vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de vos. ¿No? Pero venía a plantear el problema de uno, no a escucharle también el problema del otro. Entonces pasa mucho eso. Como también el tema, yo siempre he visto que nosotros los estudiantes gnósticos somos muy de interrumpir, ¿no? Esa educación de interrumpir. Cuando están hablando dos o tres personas, vamos y interrumpimos. Y yo les decía, es más importante lo que tú tienes que decir que lo que estamos hablando nosotros. Entonces eso nos ubica inmediatamente en el lugar donde estamos. Porque todos siempre decimos, espera un minuto, y si nos interrumpen 20 veces, no vamos a poder terminar la conversación. Entonces, no somos empáticos, pero la mujer tiene esa empatía por naturaleza, porque tiene esa intuición
que principalmente se desarrolla cuando la mujer se convierte en madre. Cuando la mujer se convierte en madre, se desarrolla esa intuición y tiene esa ventaja sobre el hombre, esa intuición. Los que están casados sabrán muy bien lo que es la intuición femenina, porque hay una técnica mágica que utilizan las mujeres que cuando no le gusta a alguien hacen. Entonces hacen así, y entonces es la señal oculta, la señal secreta de que no le gustó esa persona, ¿no? O qué está haciendo. Entonces ahí la mujer está aplicando la intuición. O quizás está aplicando los celos, está aplicando otras cosas, pero vamos a hablar de la intuición. Entonces, le das esa señal al hombre y el hombre la entiende sí o sí. No tiene otra opción. Entonces, es así, ¿no? Porque si no la entiendes, sabemos que sigue la conversión posteriormente. Entonces, es mejor acatar enseguida esa señal. ¿Por dónde va? Bueno, yo voy viendo por dónde va el video para seguir hablando. Pon en pausa un minutito para no adelantar mucho. Entonces, es importante la colaboración también entre el hombre y la mujer. Acá ustedes ven un ejemplo de colaboración de la mujer hacia el hombre para que el hombre no sea tan atolondrado, ¿no? Y aprenda a discernir las amistades o quien tiene enfrente. Bueno, eso también es una virtud del eterno femenino, yo para distendernos un poquito, que se tiene, lo que tienen las mujeres, y por lo general no le erra. La mujer no se equivoca en esas apreciaciones, porque la mujer es muy observadora e intuitiva y ve cosas que el hombre no ve en ese aspecto. Por ese aspecto de la utilización del hemisferio derecho que utiliza la mujer, ¿no? Porque de la misma manera que logra entender lo que una criatura está transmitiendo, ver que nosotros hacemos lo que es el lenguaje corporal. Bueno, el niño cuando nace no sabe hablar, entonces manifiesta todo lo que pasa, todo lo que le está pasando, sea una enfermedad, sea alegría, sea una emoción de miedo, sea una emoción de la que esté viviendo, lo manifiesta a través de su cuerpo. Y la mujer, sin darse cuenta, es una gran lectora del movimiento del niño. Entonces sabe que cuando el niño mueve la mano de acá o el niño está tocando, toca donde le duele y todo eso, el niño logra. El niño es un gran. Todos nosotros, cuando nacemos, somos grandes lectores del lenguaje corporal de la gente. Por eso, el niño, fíjese, cuando el niño nace, fíjese lo interesante, que a veces el niño no quiere ir con ciertas personas. Dice, lo quiere, toma a cargar, y el niño empieza a llorar porque no quiere ir con esa persona. Porque el niño está acostumbrado a leer el lenguaje corporal y sabe que esa persona no lo quiere y que lo está levantando por compromiso. Entonces, el niño ve el lenguaje corporal porque es lo único que tiene para manejarse, y con el correr de los años lo va perdiendo, se va perdiendo. Entonces lo que tiene que hacer uno, quiero que el maestro Samán dice que hay muchas virtudes que nosotros a medida que vamos creciendo vamos perdiendo. Bueno, entonces una de las definiciones que nosotros damos de clarividencia, clarividencia no solamente es ver lo que pasa en los mundos internos, en los universos paralelos, ¿no? Sino clarividencia es ver claras las situaciones de la vida.
es la primera virtud que tenemos que tener. Si nosotros no podemos ver claramente las situaciones de nuestra vida, o qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a querer ver lo que pasa en otros mundos si no somos capaces de ver lo que pasa en este mundo primero? Entonces tenemos que empezar por lo básico, y por eso tenemos que transformarnos en personas muy buenos observadores. Y la virtud que tiene la mujer es que es muy observadora, y es algo que tenemos que aprender los hombres a ser tan observadores como las mujeres. O sea, el terno femenino en la mujer tiene esa característica, sumamente observadora, sumamente detallista. El hombre no es detallista, el hombre es más intelectual y más arrebatado en algunos aspectos. Yo creo que algunas mujeres más hacen así, se están imaginando al esposo o a alguien, porque están diciendo así, entonces ya tienen identificado al sujeto, ¿no? Bueno, entonces, eso pasa, es cuando uno habla de una persona, y yo voy a hablar de esto, porque vieron la mujer mala y todo esto, todos pensarían en la suegra. ¿No? Porque es la primera imagen que le va a venir a la cabeza, ¿o no? O sea, para nosotros es la encarnación de ella de Proserpina. Entonces, en ese aspecto, como son muy visuales también, el hombre es muy visual, por eso gusta de la figura femenina. La mujer gusta más de la atención, porque es emocional. Si el hombre es caballero, si el hombre es educado, si el hombre tiene atenciones, gusta más. El hombre gusta más de la plástica, o sea, de la forma de la mujer. La mujer gusta de otra cosa, porque trabajan con hemisferios distintos. Por eso es que a veces ustedes pueden ver a una persona muy fea, un varón muy feo, con una mujer muy bella. Y uno dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? No, es porque la persona tiene atenciones, sabe interpretar la emoción de la mujer. ¿Sí? Y ahí está el complemento. Claro. Sabe interpretar la emoción de la mujer, sabe ser caballero con la mujer, sabe brindarle la atención, le brinda no seguridad económica, sino le brinda seguridad emocional. La mujer, o sea, hay distintos tipos de mujeres, pero la mujer busca seguridad emocional en un hombre. ¿No? Pero que el hombre busca, de cierta manera, una madre en la esposa. Y la mujer, de cierta manera, busca un padre en el esposo. Así trabajan los cerebros. Lo que pasa es que yo estoy adaptando la parte neurológica de neurocoach con enseñanza gnóstica, ¿no? Por eso tengo que hablar de esta manera, porque o me voy para un lado, lo que siento, y si no termino hablando para otro lado. Entonces estamos haciendo un equilibrio para que no se vaya a entender, porque ven el título, neurofeminidad, y dice, yo sé que es un título que impacta, pero tenemos que hablar para que se lleven algo, porque de nada viene que asistan a una palestra y no se lleven nada. Ustedes se tienen que llevar algo de cada palestra, de cada conferencia. Se tienen que llevar algo para practicar, aunque sea muy pequeño, porque si no, se está perdiendo tiempo. Entonces es una enseñanza que pueden aplicar en sus vidas, así sea muy pequeña. Los grandes cambios no existen de la noche a la mañana, pero sí existen los pequeños cambios que puede uno hacer día tras día. Y en el correr de un año, eso es un cambio grandísimo. Si uno cambia pequeñas cosas todos los días, eso es fundamental. Entonces, acá, en el terno femenino,
debemos, se habla porque el varón debe, y también la mujer, porque hoy en día la sociedad como está atentando contra la feminidad y contra el lugar que tiene que ocupar la mujer. Y capaz diga una palabra muy fuerte, pero de cierta manera está prostituyendo a la mujer, la sociedad actual. Toda la enseñanza es para dañar a la mujer, para prostituirla, ¿no? Entonces, la mujer tiene que también saberse cuidar de esas cosas que nos impone la sociedad. El maestro Sabán tiene una frase que dice que el iniciado debe aprender a caminar con los dos pies. Entonces, caminar con un pie en el mundo y con un pie en la parte espiritual. Entonces uno tiene que desenvolverse, tiene que aprender a desenvolverse, dándose a hombre o mujer, dándose el lugar. Pero no por eso el hombre tiene que perder la masculinidad, como hoy en día estamos viendo que los hombres están perdiendo la masculinidad. Y vemos que las mujeres están perdiendo la feminidad. Y no hay nada más lindo que la feminidad y la masculinidad. Cuando la mujer encuentra masculinidad, es ese feo que yo le hablaba, que a lo mejor no lo encuentra en una persona que es un modelo, ¿no? Porque es una persona quizás muy superficial. Y las mujeres que son realmente bien femeninas, bien mujeres, que tienen esa estirpe de mujer, esa estirpe del espíritu femenino, buscan ese tipo de hombres. El hombre profundo, el hombre que tiene una conducta recta. Entonces, hay muchas personas que muchas veces vienen y nos consultan: no consigo pareja. Entonces, esperan que uno le dice: bueno, agarrar, mezclar tal polvito con tal polvito, lo batís así y te lo tomás. No, el que tiene que cambiar es el varón, porque hay algo por el cual está fallando, ¿no? Y está fallando quizás en que no se da cuenta que tiene que cambiar su forma de ser, o sea, tiene que eliminar esa falsa personalidad y convertirse en una persona con esos valores que busca una mujer real, verdadera, ese terno femenino que busca complementarse con ese terno masculino, para formar lo que el maestro Samel habla como ese matrimonio perfecto, ¿no? Donde uno ama más y el otro ama mejor. Entonces, no hay religión más elevada que el amor, que enseña el maestro Samel. Entonces, la mujer representa eso también, representa el amor. El hombre representa la fuerza. Y tienen que estar en un continuo equilibrio. Cuando hay amor y no hay fuerza por parte del hombre, la mujer, el hombre no actúa como hombre, porque empieza a vivir una vida cómoda, una vida no toma a la mujer como esposa, sino la toma como madre todo el tiempo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la fuerza y el amor para que la pareja funcione bien. Nosotros damos una clase que se llama, no la doy en los estudios gnósticos, ¿no? Que se llama ¿cómo saber si estás durmiendo con tu ex? Con la ex esposa. ¿Cómo saber si la persona que estás durmiendo va a ser tu ex esposa? ¿Ah? O esposa. ¿No? Bueno. Entonces, voy a dar para entendernos un poquito, voy a dar un poquito de dos señales, que es: primero, una pareja empieza a fallar cuando empiezan a faltar los besos. Los besos. Sí. Cuando ya los besos desaparecen, quiere decir que el amor se está apagando. Hay que ponerse las pilas y solucionar esa situación.
Y después cuando están durmiendo, ¿no? Si vemos que cuando están durmiendo no se tocan los pies, o sea, no unen los pies, ya... ¿Vieron que cuando el matrimonio se acuesta enojado? Ah, sí, que se Lo toca. primero que hace es marca distancia. Sí, sí. O sea, el varón no puede ni hacer así porque necesita. ¿No? Es así. Y si le arriman el pie, saca el pie de. Entonces, bueno, cuando ya no hay unión de pies, creo que cuando está todo bien, los pies están juntos. Del hombre y la mujer, si se tocan, no hay problema. Pero cuando los pies en una pareja dejan de tocarse, es un símbolo de que las cosas están andando mal. Duran con medias. Porque después en invierno sí se le ponen los pies fríos. Sí. ¿Preguntas ahora? Eso iba a preguntar. ¿Y en verano? Cuando no lo querés con el calor. Bueno, pero en verano tiene problemas hasta con la almohada. La Ah, almohada se bien. calienta y la que da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. Bueno, entonces me quedo tranquila. Claro, claro. Yo siempre dije que sería un buen invento inventar la almohada con refrigeración para el verano. Porque uno la da vuelta, se calienta y la da vuelta, porque siempre está que se calienta enseguida. Bueno, sí. Entonces, ya va a aparecer ahí, va a aparecer una explicación de respiración, porque la respiración es fundamental para todo. Pero vamos a hablar alta, puta para eso. Entonces, para ahí. Okay. No. La respiración es fundamental para la vida, pero nosotros a veces respiramos para sobrevivir, no para vivir. O sea, si dependiera la respiración de nosotros mismos, y sería un acto volitivo, un acto de voluntad, creo que nos moriríamos todos asfixiados. Por eso es una función que utiliza el cerebro para que respirar. Pero cuando hacemos respiraciones conscientes, una respiración consciente, que como ahí van a ver los tiempos que se realiza, la respiración consciente y bien realizada en los tiempos adecuados, libera dentro del cerebro una sustancia que se llama óxido nitroso. El óxido nitroso tiene la particularidad de entre tantas virtudes, es la de rejuvenecer el cuerpo. Esa sustancia que fabrica mismo el cerebro, con la respiración bien realizada. Por eso es algo que la gente cree que quiere empezar a meditar, quiere empezar a hacer muchas actividades, pero no sabe lo básico que es respirar. Si la persona no sabe respirar, no va a poder meditar, no va a poder hacer nada, porque tiene que aprender a respirar, ¿no? Diafragma, pecho, clavícula, completa, retiene, exhala en el mismo tiempo que inhaló, retiene, no toma aire, y inhala de vuelta, y la parte antes de exhalar tiene que ser igual a la que retuvo. Y cada uno va viendo las posibilidades que va teniendo. Algunos podrán contar hasta 6, otros podrán contar hasta 7, otros podrán contar hasta 10, pero no debe producir agitación. Y debe ir expandiéndose con el tiempo. Entonces, esa respiración que es tan fundamental, fíjense que una emoción está acompañada de un suspiro muchas veces. Y en la mujer se ve mucho cuando está emocionada o gusta de alguien, hace ¿o no? Bueno, entonces eso es
la parte misma del cerebro derecho está manifestando esa emoción y está utilizando la respiración. Porque el cerebro necesita de oxígeno para funcionar. Entonces, si no existe esa emoción necesita esa respiración para manifestarse. Ya van a ir viendo cómo es la respiración, pero acá queremos hablar de un papel fundamental que toma la mujer en el mito de lo que es los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis hay una figura importantísima femenina que es Perséfone. Perséfone es la mujer, ya que es fiesta de primavera. Perséfone está íntimamente relacionada con los misterios de la primavera, porque se cuenta que Perséfone es raptada por Hades, el mito, es raptada por Hades y llevada a los mundos infiernos como la esposa de Hades. Y aparece Deméter, la suegra de Hades. ¿No? Estaba disconforme porque se había llevado a Deméter a los mundos infiernos, a los inframundos. Entonces arma todo el lío que arma la suegra. Entonces habla con Zeus, habla con este, con el otro, y deciden que Perséfone esté 6 meses con la humanidad y 6 meses con su esposo o consorte, que era Hades. Entonces, la mujer, cuando ingresa dentro de esos inframundos, entra como mujer. Pero cuando sale en primavera, ya sale como diosa. Esa mujer ya se convierte en una diosa. Eso tiene que ver también de bajar a los inframundos para los estudiantes gnósticos que entienden, bajar a la novena esfera, ¿no? Y surgir como diosa. Entonces, surge como diosa y enseña los misterios. Había toda una peregrinación hacia Eleusis, donde iban todos los antiguos iniciados de Grecia y de otros lugares, donde Perséfone iba seleccionando, y de ahí viene la enseñanza, iba seleccionando para dónde iba cada uno de los peregrinantes, y decía, tal vez vayan para la parte donde se enseñan los misterios menores, y tal vez vayan para donde van los misterios mayores. Entonces, Perséfone, que era educada por su esposo, por los misterios del inframundo, viene y enseña a la humanidad, en ese momento, en los misterios de Eleusis, todo lo que son los misterios, porque tiene el don de poder explicar esa sabiduría. Es uno de los papeles más importantes que a nivel mitológico se ve a la mujer. Al eterno femenino, enseñando nada más y nada menos que a todos los iniciados griegos. Se dice que a los misterios griegos asistían Pitágoras, asistían todos esos personajes que nosotros conocemos como los grandes filósofos griegos. Todos asistían en Eleusis, que se celebraba en la primavera, en la fiesta de primavera. Por eso muchas veces que ustedes vienen y peregrinan acá, es una peregrinación en un lugar donde, sinceramente, aquí en la abadía, esta casa, vemos que hay una preponderancia del eterno femenino, donde ese mito de Perséfone de cierta manera se está replicando. Nosotros lo vemos así, por eso asistimos en primavera, porque hay, sinceramente, es como una réplica de esos misterios de Eleusis, donde todos vienen en esa primavera, y vemos que es un lugar que realmente las mujeres tienen un lugar muy importante aquí, ¿no? Tenemos aquí a Marcia, ¿no? Entonces, en este lugar realmente hay una instrucción muy importante por parte del eterno femenino, como ocurría en la antigua Grecia. ¿Sí? Entonces,
acá es fundamental que para que las cosas siempre funcionen bien, funcionen correctamente, tanto en el matrimonio como en un grupo, como todo, creo que tienen que estar muy bien definidos los roles y los lugares que ocupa cada uno, y fundamentalmente el respeto. Por ejemplo, los varones, los hombres, debemos aprender y ver y respetar el eterno femenino, pero en lo que sería una mujer que se comporta correctamente. Porque no toda mujer o no toda persona que tiene sexo femenino está representando los valores del eterno femenino, sino tiene una conducta correcta de iniciada, una conducta correcta de desenvolverse. Lo mismo que el varón. Si el varón no tiene todos los valores para representar ese eterno masculino, no está representando nada. O sea, es un desastre en su vida. ¿Entienden? Las cosas están mal planteadas. Entonces, por eso hay que volver al comienzo en lo que nos plantea el maestro Samael. Para descubrir el eterno femenino en una mujer y que la mujer descubra el eterno masculino en un hombre, tiene que estar trabajando en el despertar de la conciencia. Porque no se puede dejar llevar por las impresiones que está recibiendo. Porque después, tarde o temprano, lo descubre más adelante y ya lo descubre cuando es tarde. Bueno, ahí están dando ciertas recomendaciones para la mujer. Entonces, la mujer con ese comportamiento, porque la mujer debe convertirse, al igual que el hombre, la mujer es madre, esposa, madre, hija y amante. Eso es la mujer para el hombre, para el consorte, ¿no? Que es consorte. Y para el varón, la mujer para el varón es hijo, padre y amante, porque tiene que existir estamos refiriendo a la intimidad. Entonces, cuando no existen esas tres cosas armoniosas entre el eterno masculino y el eterno femenino, las cosas van a empezar a funcionar mal. Tiene que haber ese equilibrio. Y en lo que es la neurofeminidad, también nos podemos recurrir a lo que es la infancia, que cada uno de nosotros ha vivido. La infancia marca muchísimo a la persona. Y esto ya no tiene que ver los estudios gnósticos, pero sí tiene que ver los estudios gnósticos para que nosotros logremos solucionar esos problemas que traemos acarreados de nuestros hogares, ¿no? Porque a veces una madre que no se comporta correctamente o un padre que no se comporta correctamente con sus hijos o hijas produce ciertas situaciones que después esa persona va a proyectar en el futuro. Y lo que yo digo, cuando ingresan ese tipo de personas a la enseñanza gnóstica, todavía no tienen su vida resuelta de la niñez. Entonces esos problemas lo vuelcan dentro de la enseñanza gnóstica. O lo vuelcan dentro de su vida, lo vuelcan en su pareja. Y tienden a replicar lo que aprendieron. Si era una familia donde se peleaba mucho, tienden a replicar las réplicas esas peleas las tienden a replicar en la pareja, en su hogar, en su casa. Por eso hay que armarse de mucho valor, pero cuando hablo de valor es valor para el cambio, no de valor de ser valiente. Porque hay que tener mucho valor para cambiar, hay que tener mucho valor para aceptar. Porque yo pongo este ejemplo siempre, si yo le digo, ¿sabes que vos sos igualito a esa persona? Eso no es imposible. Bueno, si a uno le dice, y uno lo ve y son igualitos, y la otra persona dice, no, es imposible que yo sea igual, es porque no se está reconociendo. No sabe reconocerse, entonces no va a ver jamás a esa persona reflejada. Es decir, un espejo, según el maestro Samael, cuando enseña el maestro Samael.
esa persona nos está mostrando lo que son y en de afuera ve que son iguales, pero la persona no se ve, y al no verse, no está preparado todavía para autodescubrirse y cambiar. No logra cambiar, no logra encontrar ese elemento de cambio. Y en eso del autodescubrimiento, a través de ese cerebro que utiliza mucho la mujer en la parte de la pareja, en esa neurofeminidad, la mujer colabora mucho al hombre en el trabajo que tiene que realizar. Porque le va diciendo las fallas. Claro, al hombre hay que decirle las fallas de buena manera. No hay que decírselas de mala manera, porque si no ahí se transforma en ese famoso gimnasio psicológico, que más que gimnasio psicológico es una tortura psicológica, ¿no? Entonces se arruinan las parejas. Entonces agarran y hay que hablar siempre con ese respeto, porque la mujer logra capturar. Principalmente en estos estudios, las que dan el veredicto, si un varón, miren cómo es el tema, si un varón está haciendo las cosas bien dentro de los estudios gnósticos y está avanzando iniciáticamente y está avanzando en eso, las primeras personas que dan la razón son las mujeres. De hecho, fueron las mujeres las que a Jesús tienen la cuenta primero, las mujeres. Entonces, las mujeres con esa intuición y con esa intuición de madre son las primeras que logran reconocer a un varón que está haciendo bien las cosas. El varón no tiene esa particularidad, la mujer sí. La mujer puede identificar inmediatamente si es un maestro o no es un maestro esa persona. El varón no, porque el varón también compite con el hombre. No solamente existe, creo que se habla mucho de que la mujer compite con la mujer, que la madre compite con, la hija compite con la mamá en cierto momento, después compite, eso sí, es normal, se habla de psicología, pero el hombre también compite con el hombre. Por eso, las primeras que dan testimonio, si un varón está haciendo las cosas bien, es el veredicto de una mujer. Porque la mujer tiene esa intuición que no tiene nombre para reconocer el trabajo espiritual de un varón. Por eso los maestros siempre han estado rodeados con mujeres. Porque los que han asistido han sido mujeres. Encontramos a la Magdalena, encontramos a Verónica, encontramos a María al lado del Maestro Jesús. Fueron las mujeres y las que no lo abandonaron. La mujer tiene eso, y una buena mujer no abandona al varón en un mal momento. Más el varón en un buen momento, en un mal momento capaz sí abandona a su amigo y a su amiga. Más la mujer no. Cuando la mujer ama, no abandona. Así sea la situación que esté pasando. Cuando una mujer ama, no abandona. Entonces, es ahí donde se conoce. Vieron que hay un refrán que dice: a los hijos se los conoce en la herencia, a las mujeres en el divorcio y a los amigos en las situaciones malas. Bueno, en una situación mala, uno ahí conoce a la mujer que tiene al lado. Si se va o se queda, lo abandona y ve cómo soluciona el tema. ¿No? Y si el Eterno femenino está presente en esa mujer, ¿no? Está presente en esa mujer, no va a abandonar al hombre. Por eso acá la responsabilidad que tiene la mujer, el Eterno femenino, no solamente venir a hablar bien de las mujeres. O a lo mejor ustedes piensan que el Eterno femenino es venir y halagar continuamente a la mujer. No, estamos hablando del Eterno femenino, no de las mujeres. Porque el Eterno femenino es una fuerza que también deben encarnar las mujeres. Como el hombre debe comprender y encarnar ese Eterno masculino, la mujer tiene que encarnar ese Eterno femenino. Para convertirse en esa iniciada, como fue Perséfone,
que entra y surge de los abismos siendo una diosa que instruye en los misterios a varones y a mujeres. Como ayer veíamos en la ceremonia que cuando se entregaba el crucifijo se le daba el poder a la mujer para instruir, para esto, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una remembranza de lo que surgía en Perséfone cuando surgía el inframundo y se le daba el poder, esa mujer tenía el poder de enseñar los misterios a los más altos iniciados de Grecia. Y eso se celebraba precisamente en primavera, cuando el Cristo Sol va llegando al hemisferio sur. En ese momento allá se celebraba, cuando el Cristo Sol iba al hemisferio norte, ahí se celebraban los misterios de Eleusis cuando comenzaba la primavera. Entonces es fundamental que la mujer comprenda que no solamente la situación pasa por ser mujer, sino pasa por practicar como mujer, practicar los misterios como mujer para encarnar el eterno femenino, porque tiene todas las facilidades para encarnarlo. Y en ese aspecto tiene un poco más de ventaja que el hombre. Si la mujer hace bien el trabajo, se dice siempre que tiene más ventaja que el hombre en la parte inicial, en la parte de los misterios. Porque la mujer tiene ese don de interpretar, como yo le hacía el chiste recién con el codo, ¿no? Tiene ese poder de interpretar las situaciones, de ver dónde está el peligro, como en un niño, cuidado, cuídate, intuye, no tenés cuidado porque yo siento que va a pasar algo, ¿no? Y tiende también para saber cuando, si bien yo he tenido que estudiar un poco para detectar la mentira, la mujer es una detectora de mentiras casi innata, ¿no? Entonces, la hace así, y no solamente eso, sino sabe cuando una persona está hablando algo que no vivió. Principalmente el marido, el novio. Claro, y sabe cuando el marido le está mintiendo, ¿no? ¿Dónde estuviste? Cuando te preguntan eso, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Entonces no se le ocurra decir la verdad de entrada porque sabe que ella ya sabe. ¿No? Le tenés que vos contar la verdad porque sabes que te está poniendo prueba. Sí, tem a foto de um evento, quem é essa do lado? Cuando te preguntan dónde estuviste, ya tienes la foto de la prueba de todo. ¿No? Entonces, pero son situaciones que son de la vida cotidiana, que hace bien que nos extendamos, porque las conferencias, las palestras, no tienen que ser todas serias, porque la seriedad se ve en el trabajo. Donde uno tiene que ser serio es en el trabajo de uno, no en una conferencia. Porque tiene que tomar con seriedad el trabajo de uno. Tiene que levantarse a la mañana, hacer sus prácticas, hacer sus oraciones, trabajar en el despertar de la conciencia, en la revolución de la conciencia, cuando nadie lo ve. Esa autodisciplina, ahí es donde uno tiene que ser serio. Estos eventos son para conocernos, para defendernos, para aprender, para llevarnos algo. Pero la seriedad se ve afuera. Porque ustedes no me conocen a mí, pero si ustedes hablaron con los vecinos míos de la cuadra donde yo vivo, ¿no? Y le van a decir, no, pero ese... Y si mis vecinos hablaran más de mí, imagínense. Quiere decir que yo soy un gran simulador. Y uno tiene que ser un buen vecino. ¿No? Yo llego bien con toda la cuadra, con menos uno. Así que, porque uno tiene que también, yo siempre digo, los vecinos es la familia más cercana que uno tiene.
cuando tienen un problema, a veces el familiar está muy lejos y el vecino está viviendo al lado. Entonces es la familia más cercana que uno tiene. Y a veces esos amigos que uno tiene que visten de azul, no del traje, sino de túnica azul, a veces, como dice el maestro Samuel, no son amigos. Nosotros lo conocemos porque hemos visto muchas personas que están solas en un hospital y no va nadie. Nadie. Y esas personas predican virtudes, predican lo que no están practicando. Hasta que lo tengo. Ya, hasta poco. Acabo de terminar. Bueno, preguntas. ¿Ninguna? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Sí. Bueno, les agradezco muchísimo. Estamos para lo que ustedes quieran, dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Lo que lo podamos colaborar y estamos aquí para eso. Nosotros somos misioneros hace muchísimos años y realmente si algo que amamos en la misión y algo que amamos en la enseñanza del Maestro Samael, entonces estamos para eso, para enseñar, para colaborar, para lo que ustedes necesiten en nuestros aspectos, aquí estamos. Muchísimas gracias.